los beneficios que trae este llamamiento eficaz en el Señor. Y continuando con esta serie del llamamiento eficaz de Dios para nosotros, para sus hijos, sabemos de que todos son llamados, ¿sí? Todos son llamados, pero no todos son escogidos, dice su palabra, ¿sí? Escogidos es aquel que tiene un llamamiento eficaz, ¿sí? Seguro, ¿sí? Que es inmutable, como Dios es inmutable. Y otro de los beneficios, decíamos al comienzo que traíamos este tema, decíamos que hay varios beneficios, ¿sí? Tocábamos la vez pasada sobre la piedad, ¿sí? Pero en este beneficio también tenemos la justificación, la adopción y la santificación, ¿sí? Y quise traer en esta mañana sobre la justificación, ¿sí? Un tema que está en la doctrina de la gracia de nuestro Señor y que toda la Biblia habla de la justificación por Cristo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Dios fue revelando ese plan de justificación, ese plan de redención para sus hijos, ¿sí? Así que vamos a estar mirando sobre la justificación. Y la justificación no se refiere al proceso de crecimiento espiritual en el cristiano. No se refiere, ¿sí?, a ese proceso de santificación o de crecimiento espiritual, ¿sí? Porque el crecimiento espiritual justamente es la santificación. Uno cada día se va santificando. Eso es obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? No es de nosotros. Por eso que no todos, ¿sí?, no todos vienen al camino del Señor, no todos son cambiados, no todos son transformados por el poder de la palabra, del Evangelio, ¿sí? Porque como dijimos al comienzo, muchos son llamados y pocos los escogidos, ¿sí? Eso no le hace a Dios un Dios malo, un Dios perverso, le hace a un Dios justo, ¿sí? Un juez justo, ¿sí? Un Dios justo que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿Y quién le va a decir qué es lo que hace o por qué hace tal o cual cosa? ¿Sí? Ni nosotros no merecíamos su misericordia, porque todos pecamos contra Dios, todos nos rebelamos contra Dios, y aún nosotros los cristianos muchas veces seguimos pecando, ¿sí? Pero la diferencia, ¿sí?, que somos conscientes de lo que está mal y nos humillamos y nos arrepentimos delante de Dios y nos apartamos de ese pecado, ¿sí? Ese es el proceso de santificación en la vida del cristiano. Y eso solamente lo hace una persona que es justificada por Dios, ¿sí?, que tiene ese poder del Espíritu Santo. Una persona cuando es justificada, dice que Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, cuando uno es justificado, tiene nuevamente ese dominio propio, puede dominar su carne, puede dominar sus deseos, ¿sí? Es muy difícil muchas veces, hacer tal o cual cosa. Pero si nos sometemos a Dios y a su palabra, podemos lograr, ¿sí? Porque lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible, ¿sí?, si nos ponemos en su mano. Entonces la justificación es nuestra adopción legal por el Padre, ¿sí? Nuestra adopción legal, eso es la justificación. No significa ser hechos justos, sino más bien de ser declarado justo, ¿sí? Ser declarado justo, ¿sí? No significa entonces ser justo, sino ser declarado justo, ¿sí? Dios declaró quién iba a ser justificado, quién iba a ser salvado y quién no, ¿sí? Como dije, no le hace a un Dios injusto, ni perverso, ni malo, ¿sí?, sino le hace a un Dios justo, quien tiene misericordia de quien quiere, ¿sí? Eso le dijo Dios, ¿sí?, a nuestros padres del Antiguo Testamento, ¿sí?, aquellos que creyeron en Dios. Tendré misericordia de quien quiero tener misericordia, ¿sí? Y de quien no tendrá misericordia, ¿sí? Porque nadie merecemos, todos le hemos dado la espalda a Dios.
Entonces, la justificación es un acto de la gracia libre y gratuita de Dios, ¿sí? En el que Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos. Solo por la justicia de Cristo que nos es imputada. O sea, somos justificados solo por Cristo, ¿sí? Esa es la gracia que recibimos de Dios, ¿sí? Todos los que hemos sido llamados eficazmente somos justificados. Veamos allí Romanos 8. Romanos 8, versículo 30. Luego volvemos al 29. Romanos 8, versículo 30. Decíamos la vez pasada, sí, esta es una cadena dorada de la salvación, ¿sí? De la justificación, de la santificación, de la glorificación, como dice allí. Dice el versículo 30 de Romanos 8. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice allí, a los que llamó, a estos también justificó. Es un gran privilegio, es una seguridad eterna que tenemos. Haber sido declarado justo ante el Padre por Jesucristo. Ser justificado gratuitamente. Veamos allí unos capítulos anteriores, Romanos 3, del 24. Quédese allí en Romanos 8, que luego volvemos. Romanos 3, versículo 24 en adelante. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justificación significa declarado justo a una persona. Una persona sometida a juicio comparece ante un juez, ¿sí? Y esa persona o es absuelto de su culpa, ¿sí? O es perdonado, o es justificado de su culpa. Y todos estamos ante el juez justo y un día compareceremos ante él, ¿sí? Según lo que hemos hecho aquí, según cómo nos hemos comportado, según nuestras obras seremos juzgados, según nuestras palabras, ¿sí? Con esto no quiero decir que la salvación viene por obra, ¿sí? No quiero decir que según si nos portamos bien vamos a ser salvos, ¿no? Porque la salvación es por fe, por gracia, por Cristo, ¿sí? Somos salvos por Él. Nuestras obras no nos salvan. Dice la Biblia que nuestras obras son como trapo de inmundicia. No nos puede salvar, ¿sí? Si hacemos algo bueno hoy, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, es porque Él produce en nosotros eso, el querer como el hacer por su buena voluntad. El haber recibido la justicia de Cristo solo por la fe no es mérito nuestro, no hicimos nada para salvarnos, para merecer este regalo eterno de Dios por medio de su Hijo, ¿sí? Nada tuvimos que hacer nosotros, todo fue obra de Dios. Todos los santos tenemos este privilegio, los que hemos sido llamados y predestinados al ser conforme a su Hijo. Volvamos allí a Romanos 8. En el versículo 29 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
¿Para qué hemos sido predestinados? Para ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? ¿Para qué hemos sido justificados y salvados? Para parecernos a su Hijo. ¿Sí? Para que un día podamos ser semejante a Dios, a Cristo. ¿Sí? Para que, como decíamos las veces anteriores cuando compartíamos la palabra, que la gloria de Dios se vuelva a reflejar en nuestras vidas. ¿Sí? Que la imagen de Dios, la cual Dios nos ha creado, se vuelva a reflejar en nosotros. Esa obra la está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Por eso dijimos que la justificación, ¿sí?, no es el crecimiento espiritual, sino la santificación es el crecimiento espiritual. Pero la justificación es algo que Dios ha hecho ya desde la eternidad. Mucho antes Dios ya había planeado salvarnos y justificarnos, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios no nos salvó, hermano, para ser ricos, poderosos aquí en la tierra, para tener millones. No, eso es una mentira del hombre, es una mentira de Satanás. El diablo te ofrece riqueza, gloria, poder. Fíjese Jesús en la tentación. Te daré todo este reino si postrado me adorares. Recuerda que compartimos este versículo. Pero Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirás. No importa, hermano, si eres rico, si eres pobre, Dios te va a sostener, Dios te va a ayudar. ¿Sí? Con lo que tienes, Dios te va a sostener y te va a ayudar. Así que despreocúpate si no tienes riqueza. ¿Sí? Basta el sustento de cada día. Si Dios te da riqueza, gloria a Dios. Si Dios te da cosas materiales aquí en la tierra, el mejor trabajo tal vez, gloria a Dios. ¿Sí? Cuídalo, que es un regalo que Dios te da acá en la tierra. ¿Sí? Pero el mejor regalo es la salvación, hermano. El mejor regalo que podemos tener es la vida eterna. Eso es el mejor regalo. ¿Sí? Es la justificación, es parecernos cada día más a la imagen de su Hijo, a Jesucristo. Ese debe ser nuestra preocupación. ¿Sí? Por algo Pablo dice, ¿sí?, que debemos de trabajar con temor y temblor por nuestra salvación. No significa que nuestras obras nos salvarán, sino que debemos preocuparnos justamente porque ya hemos sido salvados, porque ya hemos sido justificado por la gracia de Dios. A los que llamó a esto también justificó. Es decir, al predestinarnos a ser conforme a la semejanza de su Hijo en la gloria final, Él dispuso todos los pasos para que se realice tal acontecimiento. ¿Sí? Como dice allí en el versículo 30 del final, a estos también glorificó. Ya estamos en el lugares celestiales reinando con Cristo, hermano. Ya estamos allí. Aunque todavía no veamos completa la obra, pero ya estamos en Cristo glorificados por Él. ¿Sí? Son justificados los que son llamados eficazmente, pero los que resisten al llamamiento por medio del Evangelio de Jesucristo permanecen sujetos a la culpa, a la ira. ¿Sí? Los que quieren justificarse por sus obras son personas necias, tontas, ¿sí? Porque creen que porque hacen algo ya son salvos, ya tienen el perdón de Dios, ya tienen la salvación. Yo creía de esa manera, ¿sí? Pero cuán ignorante era, no conocía la verdad del Evangelio. Pero bendito sea Dios que un día tuvo misericordia. De que de la eternidad tuvo misericordia de mí. Pero un día me llamó, como dice su palabra. Un día me llamó para que conociera el Evangelio, para que por medio del Evangelio creyese y tuviese fe. ¿Sí? Pero toda esa obra la hizo el Señor. Nada hice yo. Porque yo no quería nada de estas cosas. ¿Sí? Yo solo quería pecar. Mi deseo era pecar. Era sentirme bien. ¿Sí? Era ser feliz, vivir gozoso. ¿Pero qué? Haciendo lo malo.
Hoy me doy cuenta que era haciendo lo malo. Yo pensaba que hacía bien, pero hacía lo malo. ¿Sí? Creía que lo que hacía estaba bien, pero solo era pecado tras pecado. ¿Sí? Porque nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina justamente al pecado. No nos inclina a buscar de Dios. Nadie quiere ni nadie puede. Solamente es obra de Dios. Solamente es obra del Señor. Entonces hay personas que desconocen la justicia de Dios. Procuran establecer la suya propia. No se someten a la justicia de Dios. Y estas personas irán de mal en peor. Su resultado será una completa ruina y destrucción. Jesús dijo, ¿sí?, de aquellos dos que edificaron su casa, uno sobre la arena y otro sobre la roca. ¿Sí? Nuestra roca es Cristo. Si nosotros edificamos sobre Él nuestra vida, porque Él es el fundamento, si nosotros edificamos nuestra vida en Él, ¿sí?, vendrán vientos, tormentas, tempestades, pero no seremos derribados y destruidos. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que dice allí el texto más adelante de Romanos 8, en el versículo 31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. A los que son justificados, a estos también glorificó. Es decir, da por hecho lo que Dios había planeado en la eternidad y por la eternidad. Dios ya había planeado nuestra salvación. Él ya había predestinado. Veamos allí Efesios 1:3. Más adelante, Efesios 1. Estamos reinando con Cristo, hermano. Qué glorioso es eso. Efesios 1, versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, es decir, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, si queremos ser sabios e inteligentes, leamos su palabra, busquemos de Él, allí está la sabiduría. Dice Santiago, si a uno es falto de sabiduría, pídasela a Dios, pero pida con fe, creyendo de que Dios lo va a dar. Y Dios te va a dar y vas a entender y vas a interpretar la Biblia, vas a interpretar lo que Dios te habla, lo que Dios te ha revelado en su palabra, lo que Dios te ha mostrado. Entonces dice allí, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según el poder de Él. Bendito sea Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dice allí el versículo 3, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué seguridad tenemos, hermano, en Dios? Roto es el poder de la corrupción en el llamamiento eficaz. Ya no hay condenación para los que están en Cristo.
He roto toda corrupción, toda maldición. No hay culpa, no hay pecado, ¿sí? Porque Dios nos perdona pecado pasado, presente y futuro si estamos en Él y si vivimos una vida conforme a su propósito y a su voluntad. Porque somos justificados. Es eliminada la culpa del pecado en la justificación. Nada puede interponerse al llamamiento de aquella alma que es justificada. Nada se puede interponer, ¿sí? Nada se puede interponer. No es como se nos han enseñado que Dios es un Dios caballero y Él espera que tú tomes la decisión y que tú vengas y hagas una oración de fe. No, hermano. Dios, cuando va a interrumpir a aquella alma que Él predestinó antes de la fundación del mundo, Dios te va a llamar y te va a rescatar de donde estás, pero Él no te va a dejar que vayas al infierno, porque te marcó, te selló desde antes de los tiempos. Y si no tenemos ejemplo de Pablo, Pablo metía en la cárcel a los cristianos, hasta seguramente mataba a los cristianos, seguramente hacía multitud de cosas perversas con los cristianos, ¿sí? Pensando que hacía un bien por Dios. Y es lo que muchas veces personas creen que hacen bien por Dios, ¿sí? Creen que por las obras que hacen serán justificados. Pablo conocía las Escrituras, conocía muy bien las Escrituras. Sin embargo, él mataba, él ponía preso a los cristianos, pero cuando Dios le marcó, le llamó para el ministerio, hermano, no hubo nada que se interpusiera. Entonces, nosotros podemos decir por una persona que viola, que mata, no tiene perdón de Dios. Pero Dios lo puede perdonar como nos perdonó a nosotros. Dios lo puede justificar como nos justificó a nosotros, ¿sí? Obviamente que no va a quedar sin culpa aquel pecado, ¿sí? Pero eso no depende de nosotros, sino de Dios, quien justifica, quien perdona, ¿sí? Como nos ha hecho a nosotros. Dios es el que justifica. Justificación, nada puede interponerse al llamamiento de aquella alma que es justificada, sino que es también glorificado por aquel que justifica. Dice allí en Romanos, volvamos a Romanos, en el versículo 31 que acabamos de leer. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hace la pregunta allí. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, el único que intercede por nosotros es Cristo. Podremos creer en cualquier otra cosa, pero estamos cerrados. ¿Por qué? Porque el único que intercede por nosotros es Cristo. Porque es el único que pagó por todos nosotros. Es el único que se hizo hombre, el único Dios que se hizo hombre, Jesucristo, quien pagó por nosotros, por nuestros pecados. No hay otro. Podremos confiar en el santo o la santa fulana, mengano, cualquier cosa. Podemos confiar en los ángeles, en el hombre, pero eso no nos salvará. No interceden por nosotros. Eso es un engaño que tenemos que sacarnos de la cabeza. Por eso dice Jesús que hay que nacer de nuevo. Quien no nace de nuevo, seguimos creyendo en cosas del pasado, cosas que no nos va a llevar a Dios.
sino que nos va a dejar acá en la tierra en nuestra ignorancia creyendo cosas que no eran. Cristo es el que murió por nosotros y que también resucitó, ¿sí? Ningún otro resucitó, ningún otro. Solo Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos acusará a nosotros los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿sí? Podrán acusarnos, los hombres podrán decir cosas de nosotros, pero no podrán hacer daño a nuestra alma, a nuestro espíritu, porque es Dios quien nos ha justificado, quien nos ha perdonado. Dios es el que ha enviado a su único Hijo por nosotros. Y qué glorioso es esto, hermano. El ser perdonado de todos nuestros pecados, el ser justificados. Vayamos a un salmo, Salmo 32, lo que David decía y lo que la palabra de Dios dice. Salmo 32, versículo 1 y 2. La dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresiones ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Feliz aquel cuya transgresiones ha sido perdonada, cubierto su pecado, y solo Cristo con su sangre cubrió nuestro pecado. Nada cubre nuestro pecado, solo la sangre de Cristo. ¿Y qué pues diremos a esto? Si Dios es el que justifica y Cristo es el que murió por nosotros. Él ha escrito nuestro nombre en ese libro de la vida y nadie lo puede borrar. Cristo fue despreciado por nosotros. Él cargó nuestra culpa, nuestros pecados. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, dice Romanos 3:20. Ninguno será justificado por las obras. El hombre no nos puede ayudar. Los ángeles no nos pueden ayudar. Ni siquiera el mayor de los arcángeles nos puede ayudar. Nada puede hacer para salvarnos, para ayudarnos y justificarnos. No está en los tesoros del mundo el poder salvarnos. Podemos hacer miles de obras de caridad, podemos ayudar acá, allá, pero eso no nos salvará. No digo que esas obras no estén delante de Dios, claro que sí, pero eso no nos salvará, eso no nos justificará de delante de Dios. El que está sentado en el trono, el Dios que se hizo hombre y fue crucificado, fue sacrificado una vez y para siempre, quien nos compró con su sangre, con su sacrificio. Él es quien nos ha justificado. El justo por los injustos, dice 1 de Pedro 3:18. Por nuestro bien tuvo que sufrir una agonía atroz, dolores tan terribles que no podríamos comprender ni compararlos con lo que nosotros pasamos hoy. No se comparan nuestros dolores o sufrimientos con lo que Él pasó. Porque nosotros no cargamos los pecados de nadie. Yo no cargo los pecados de mis hijos, ni de mi esposa, ni de ustedes. Yo cargo mis pecados. Pero Cristo cargó el pecado de todos aquellos que son redimidos por Él. ¿Sí? Porque no sufrimos tal sacrificio nosotros por nuestros pecados. Él pagó nuestra culpa.
Y esta sublime gracia es nuestra, si así lo deseamos, si lo aceptamos, con fe, si creemos en esa obra de gracia. Gracia que es libre y gratuita, no tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer nada. ¿Sí? Tenemos una gracia libre y gratuita para nosotros, no para Dios, no para Cristo. Él tuvo que pagar, nosotros no. Para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos y coherederos con Cristo, dice su palabra. En Cristo hemos sido redimidos. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados pasados, presente, futuro. Gracia divina de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Aunque nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, dice su palabra. Él nos hace acepto en el amado y nos revela los secretos de su corazón. Nos da a conocer el pacto, su palabra. Así que somos justificados solo por la justicia de Cristo, por la fe en Cristo. Cristo es el único que cumplió lo que la ley exigía. ¿Sí? Dice, no se halló pecado en su boca. No hubo pecado en él. Esto es parte de nuestra justicia justificadora. Dice su palabra, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cristo fue molido por nuestras iniquidades. Él fue inmolado y con su sangre nos compró para Dios. Agradó al Padre tal sacrificio de justicia. Por eso es que hoy tenemos el Espíritu Santo. De no haberle agradado a Dios, Dios no hubiese enviado su Espíritu Santo. Ahora la gracia de Dios reina por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Su justicia no ha menguado. Así que recibimos la justicia de Cristo por la fe, porque Dios exhibió públicamente a Cristo, dice su palabra, como propiciación, derramando su sangre, ¿sí?, en la cruz del Calvario. En esto consiste el amor de Dios. No que nosotros le hayamos amado primero a Él, sino en que Él envió a su Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto debe de destruir todo orgullo y vanagloria del hombre. ¿Sí? Porque dice su palabra, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Sí? No es por nuestras obras. Porque no es por obras, sino por gracia. No por la bondad o el esfuerzo humano, solo por la fe. No nuestras obras, tampoco es la fe combinada con las obras que somos justificados de todos nuestros pecados y de la condenación. Somos considerados justos por el sacrificio de Cristo. Solo a Dios sea la gloria, hermano. Esta doctrina de la justificación nos debe llevar a una mayor gratitud a Dios, a un mayor agradecimiento, a una mayor gloria hacia nuestro Dios, hacia nuestro Padre, a una mayor alabanza hacia Él. Porque Él nos ha vestido de ropas de salvación. Nos ha envuelto en un manto de justicia, amados. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, sea toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza por los siglos de los siglos. A Él sea toda la gloria. Amén. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana. Toda la gloria y la honra sea a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos aclara, Señor, y nos muestra el camino, Señor.
Y nos enseña, Señor, de que no por nuestras obras, no por el esfuerzo humano, Señor amado, que somos justificados, que somos salvados, sino es por gracia tuya, por la